Vamos a hacer un paseo y demostración de diversas formas de consulta y utilización para conocer jurisprudencia en precisamente la Secretaría de Jurisprudencia de la Corte, del sitio de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Dentro de las modalidades de consulta vamos a empezar por la que probablemente sea la más simple y de hecho esta sección es la más usada. Consultar a través de sumarios. Cuando hacemos clic aquí, aparecen distintas formas de búsqueda. Por texto exacto, por voces, por autos o sea carátula y por fechas desde hasta. Vamos a asumir que tenemos un fallo concreto que ya conocemos y queremos ver el texto. Usamos el caso Casal, un caso penal clásico ya de 2005. Hacemos clic ahí y ponemos en buscar. Ahí nos van a aparecer 80 respuestas. No son 80 fallos distintos, sino 80 sumarios, donde aparece en la parte de autos, o sea, carátula, algún tipo de referencia a Casal. En este caso tenemos la ventaja de que no es un apellido muy común, o como si yo dijera provincia de Buenos Aires, donde la respuesta me llevaría a hacer muchos ajustes. El caso Casal que nos interesa aparece a partir del segundo resultado mostrando distintos sumarios. Estos sumarios están categorizados con estas voces. ¿Qué significa supremacía constitucional dentro de Casal? ¿Qué significa el recurso dentro de Casal? Y muchas, doble instancia, y muchas otras consideraciones que en forma de sumario aparecen aislados o reconocidos dentro del texto. Si yo quiero ver el texto completo, se hace clic en fallo y ahí aparece directamente el fallo que yo después se puede descargar. Y aparecen en una barra izquierda con distintas especificaciones de lectura que nos pueden ayudar. Cuando yo hago clic en votos, me doy cuenta que hay, esencialmente, un voto principal de Petracchi, Maqueda, Zaffaroni y Lorenzetti, un voto particular de Hayton, otro de Fait y otro de Argibay. Yo puedo hacer clic sobre cada uno de estos e ir a la parte pertinente, el voto de Hayton, el voto de Argibay. En sumarios encuentro todos los sumarios, que son muchos, porque este es un fallo muy rico, que la Secretaría de Jurisprudencia aisló a partir de la sentencia Casal. Si no especifica lo contrario es porque es la mayoría voto principal. En algunos casos va a especificar. Este es un voto de la doctora Elena Hayton. En este caso Casal no tiene disidencias, pero si las tuviera, encontraríamos ahí que aparece aclarado de la disidencia suscrita por determinado juez. De esta forma no incurrimos en un error técnico que es citar como si fuera algo dicho por toda la Corte lo que en realidad respondió a un criterio de minoría o a un voto particular. Podemos encontrar referencias al dictamen de la Procuración General, que muchas veces, de hecho, la Corte remite a ese dictamen, así que cobra una importancia mayúscula. Hasta acá hemos trabajado, como dije, con la búsqueda a partir de una palabra dentro de la carátula. En algunos fallos, no en todos, aparece una pequeña reseña de la Corte donde la Secretaría de Jurisprudencia o su equipo de comunicación comentan sustancialmente lo que pasó. Esto no forma parte del fallo, es una síntesis como material que ayuda al estudio y la comprensión del fallo. Como están viendo, es mucho más corta que el fallo en sí mismo, como corresponde a una síntesis. Habíamos dicho entonces que esta era una forma sencilla de buscar.
Dentro también de sumarios tenemos otras opciones. Imaginemos que yo no conozco el fallo, pero sí hay un tema en el cual yo quiero conocer. Vamos a poner un tema muy genérico. Por ejemplo, igualdad. Voy a empezar a tipear igualdad en voces y ahí van apareciendo sugerencias y yo debería hacer clic sobre alguna de ellas. A cualquier concepto que yo le vaya incorporando, me va a decir la voz técnica específica. Por ejemplo, si yo digo provincia, va a empezar a sugerirme administración provincial, bienes provinciales, diputados provinciales, empleados provinciales. Bien. Y podría hacer clic ahí y especificar la búsqueda restringida a lo que aparezca tabulado bajo esta voz. Habíamos dicho que queríamos buscar temas de igualdad. Y hacemos clic, tiene que quedar acá marcado igualdad. Vamos a hacer otra acotación. Supongamos que yo no quiero fallos viejos sobre igualdad, sino que estoy pensando en periodo contemporáneo. Para esto puedo pedirle específicamente que me ponga fallos desde 1984, digamos, más contemporáneos, que tengan por las voces igualdad. Y ahí, otra vez clic en buscar. Aparece una cantidad mayúscula de fallos, 905. Como verán, no todos tienen reseña. Este es un fallo común. Este sí es un fallo Cosani con reseña. Es otra forma de buscar cuando yo estoy buscando ya por tema. Cuando llego hasta abajo, vamos a encontrar la posibilidad de pasar a páginas siguientes para poder ver, por ejemplo, los resultados del 11 al 20 y así sucesivamente. Hay cosas que se pueden hacer. Supongamos que yo quiero imprimir o guardar todos y me va a imprimir todos los 905 sumarios o guardar todos en un archivo PDF. Esto es algo que también se puede hacer y es interesante. Acá yo parto de un tema y quiero conocer jurisprudencia sobre ese tema con el detalle de que se le puede acotar por fecha, desde, hasta o entre. Finalmente, me puede ayudar dentro del texto a hacer una aseveración específica. Supónganse que quiero ver fallos que hablen de Belém do Pará, de la Convención de Belém do Pará. Yo voy a poner esto como una frase exacta. No le voy a poner voces, no le voy a poner autos, no voy a poner restricciones de fecha. Y aparece en las respuestas distintos fallos, o sumarios mejor dicho, donde aparece citada la Convención de Belém do Pará. Yo podría hacer esto como frase exacta, como acabo de hacerlo, o con palabras cercanas en el texto, o con todas las palabras. Entonces yo podría poner interpretación, consecuencias. Y me van a salir 167 sumarios donde probablemente, si empiezo a mirarlo con más detalle, uno por uno, primero el sumario, después del caso, va a hablar de este criterio de la Corte de que las directivas de interpretación deben tener en cuenta las consecuencias que se siguen de los criterios. Esta es la versión más principal. Tiene el botón refinar que permite refinar dentro de una búsqueda que ya estemos haciendo, por ejemplo, refinándola por fecha, por ejemplo, fallos posteriores al 2020. Y ya tengo muchos menos, esto me permite trabajar con fallos más actuales o más viejos si fuera mi necesidad. Volvemos a la página principal. Se puede buscar acá simplemente por tomo y página y aparece el fallo. Esto no requiere demasiada complejidad. Avancemos un poco a algunos productos que tienen valor agregado.
destaco esto de recurso extraordinario. Cuando hacemos clic acá, vamos a ver, en estos más son listas desplegables. Cada vez que haga clic en cada una de ellas, se me van a abrir carpetitas o subrubros. En esta forma, yo puedo ir, por ejemplo, a sentencias arbitrarias, causales de arbitrariedad. Sigo desplegando carpetitas. Valoración de circunstancias de hecho y prueba, y me va a aparecer una selección automática de sumarios donde encontré arbitrariedad, causales de arbitrariedad, valoración de circunstancias de hecho y prueba. Esto, por supuesto, es muy interesante para quienes están litigando o trabajando sobre cuestiones del recurso extraordinario federal, sea por sentencia arbitraria o por otra cuestión. Estos referencias son también link. Cuando yo haga clic aquí, va a aparecer el fallo completo. ¿Alguna consideración sobre otras opciones que figuran, que son muy atractivas e interesantes? En este caso estoy viendo un suplemento. Me informa que hay un nuevo suplemento sobre artículo 19. Es una documentación, una compilación hecha en PDF por la Secretaría de Jurisprudencia con muchos fallos. Aparece con estos suplementos, aparecen con frecuencia no predefinida, puede aparecer 2 en un mes o tener una frecuencia dispar. Tienen links a las sentencias y nos permiten ir viendo cuáles son los criterios que sobre agrupaciones temáticas ha dado la Corte. Este es sobre artículo 19. Entonces, todos conocemos los casos Basterrica y Arriola, pero aparece acá otras hipótesis específicas y nos permite mapear la jurisprudencia con buena parte del trabajo ya hecho de antemano. Dice nuevo suplemento. En realidad hay muchos de estos suplementos que se encuentran precisamente en la sección notas y suplementos. Las notas por regla son muchas más cortas y los suplementos son más largos. Veamos esta, por ejemplo, doctrina de los actos propios. Es una breve nota de 11 páginas donde aparece una selección de sumarios con links a los fallos sobre lo que implica la doctrina de los actos propios. En los suplementos aparecen en orden de aparición del último a los primeros los diferentes suplementos que ha venido haciendo la Corte. Lo ha hecho en distintas generaciones, por eso yo cuando vaya a archivo histórico en realidad va a ir a suplementos más viejos que hizo la Corte, que empieza a hacer esto allá por 2009. Entonces tengo un suplemento de derechos iniciados de urgencia sobre agosto de 2010. Esto no fue actualizado por la Corte, por eso es relevante la fecha de su publicación, digamos. Son productos de compilación muy interesantes cuando uno tenga que encontrar o investigar sobre un tema. Tanto las notas como los suplementos. Dos cuestiones más. Novedades y fallos destacados por materia. En novedades lo que vamos a tener son fallos que la Corte ha reputado de especial interés. Voy a encontrar una sinopsis muy ajustada del fallo, de media carilla o menos, que me va a estar diciendo por qué es importante. Eventualmente, al hacer clic acá, yo puedo ir al fallo completo donde aparece toda esta información agregada. Fíjense que dentro de la
del soporte documental, el aparato crítico, aparece este fallo cita A, y yo podría ir a hacer clic a todos los fallos que en algún momento cita este caso de la Corte. Pero novedades es una buena forma de estar al día y se actualiza 24 horas después del acuerdo, y aparecen siempre del último a los anteriores. Lo primero que uno va a encontrar es los fallos del último acuerdo de la Corte. Y novedades es la materia prima de fallos destacados. La Corte saca cientos de fallos, puede sacar un solo acuerdo. En novedades solo va a poner 10 o 12 de ellos, o a veces 3 o 4. No pone todos los fallos. Teniendo en cuenta esto, está la sección fallos destacados por materia. Nos predetermina 3 opciones: en los últimos 3 años, en los últimos 12 meses, en los últimos 6 meses. Pero si quisiéramos personalizarlo, podríamos poner una fecha específica, desde o hasta. Vamos a poner fallos en los últimos años. Cuando hagamos eso, automáticamente se llenan estos casilleros. Y en materia laboral, ahí aparecen específicamente 16 fallos. Por supuesto, la Corte ha tenido muchísimos fallos sobre laboral, pero estos son los 16 que entiende se destacó en su momento y que constituyen una jurisprudencia destacada. Ya sea por razones institucionales, pero muchas veces, o por interés público, pero muchas veces por razones estrictamente técnicas. Entonces, esto nos permite hacer un rápido paneo del estado del arte en la jurisprudencia en diversas áreas temáticas, que son estas. A su vez también podríamos encontrar o poner un texto específico para que me busque dentro de penal alguna cuestión específica, por ejemplo, autor, que corresponda a un fallo destacado. Esta es una visión general de distintas opciones que ofrece la página de la Secretaría de Jurisprudencia de la Corte. Hemos revisado todo, creo que solamente nos queda ver esto que es de interés histórico, que nos permite ver el texto completo de todos los tomos de la historia de la colección oficial de fallos. Acá podríamos seleccionar por tomo, seleccionar por año, y cada uno de estos PDFs, algunos tardan cierto tiempo en cargarse porque es un PDF de imagen escaneado, nos permiten ir a la versión primigenia de los fallos que están publicados. Una cosa que no habíamos dicho es que puede suceder, esto es raro, pero puede suceder, que algún fallo importante no esté publicado en la colección oficial de fallos y por ende no tenga sumarios, que es la primera forma de buscar con la que habíamos arrancado. Por eso está esta diferencia un poco sutil entre sumarios y todos los fallos. Los sumarios están extraídos de los tomos de la colección oficial de fallos y ahí figuran todos los que han sido allí publicados. En los primeros tiempos se publicaban ahí todos los fallos. Después necesariamente hubo que hacer una selección. Así que ya a partir de la década del 80 no se publicaban todos los fallos. Pero si quisiera, pero igual eventualmente son jurisprudencia aplicable de la Corte, aunque no tengan sumario. En ese caso, si yo quisiera buscar información en todos los fallos, incluyendo los que no fueron publicados en la colección oficial, tengo esta sección. Y esta sección tiene otros parámetros de búsqueda también muy interesantes. Yo podría poner, por ejemplo, desde
el 1 del 1 de 2015, digamos los últimos 10 años, sentencias que declaran inconstitucionalidad de algo. Acá me va a pedir que tilde no soy un robot y después buscar. Y la respuesta que tengo son 302 fallos que declaran inconstitucionalidades. Y puedo ir a ver el fallo. Hay otras opciones de interés a veces para el estudio, como filtrar por tema, por juez. Aparecen los jueces actuales y los jueces históricos. Nos permite hacer investigaciones excluyendo a los que fueron declarados inadmisibles, simplemente remisión a precedentes o competencias de honorarios. Bueno, acá la cuestión se sofistica y habría mucho más para decir, pero sepan que esta cuestión de fallos completos tiene muchas más dimensiones de interés para la búsqueda y es lo que la diferencia de la que más solemos usar, que es buscar directamente en sumarios, con lo lugar en donde la mayoría de nuestras necesidades prácticas quedaría satisfecha.